Saludos con todos, mi nombre es Karen Chávez, soy médico residente del Hospital Pablo Arturo Suárez de la Emergencia. Voy a hablar acerca de la pronación en pacientes despiertos con SDA por SARS-CoV-2. Entonces vamos a ir desarrollando el tema por medio de un caso clínico en honor al tiempo vamos a ir hablando de las cosas más trascendentales. Paciente masculino de 49 años, antecedentes de asma hace 20 años y diabetes mellitus 2 no controlada, tabaco hace 10 años, 3 cigarrillos por día por 6 años, exposición a biomasa por 10 años en la niñez. Motivo de consulta, pues dificultad para respirar el paciente, 3 días previos a su ingreso, presenta síntomas respiratorios, va a un particular, le dan acitromicina, paracetamol, posteriormente se exacerba el cuadro, presenta disnea y acude por sus propios medios al hospital de referencia de COVID-19. Ya pues a la evaluación del paciente con una saturación de 88% al aire ambiente, de acuerdo a su constitución una obesidad tipo 1, se le auscultan los pulmones con crépitos basales en ambos campos pulmonares. En un inicio, como vemos, desaturando, posteriormente se le da soporte de oxígeno con cánula nasal y llega a saturar 90%. Ahí están sus signos vitales. Y pues se le realizan varios exámenes en el cual llama la atención, como vemos aquí, neutrófilos, neutrofilia, linfocitopenia, característica de la enfermedad de coronavirus, una glucosa de 229, una hemoglobina glicosilada de 10.10, ya que es un paciente mal controlado de su diabetes, ferritina elevada, dímero D de 384, LDH elevada, PCR elevado, y llamaba la atención también sus transaminasas ligeramente elevadas. Como vemos aquí, la gasometría, obviamente con alcalosis respiratoria, con una PO2 50, hipoxémico, un paciente con una PAFI de 238 y un delta alveolar arterial de 27.5, cuando lo normal se espera de que sea hasta 20, ¿no? La RX de tórax de ingreso y una de control 15 días después. Se puede ver la progresión prácticamente con infiltrados bilaterales que prácticamente después de 15 días ya se ve que ocupan gran parte del parénquima pulmonar y casi ya no queda pulmón, ¿no? En la tomografía, pues realizada igual como control, pues se muestran focos aislados en patrón en vidrio esmerilado, difusos, distribuidos en el espacio aéreo en los campos pulmonares, con zonas también con múltiples focos bilaterales de atrapamiento aéreo, quizás relacionados a su antecedente del asma, ¿no? Pero prácticamente con muy poca parénquima pulmonar funcional en este caso. Se le realizan varios scores pronósticos, uno de ellos el NEWS, prácticamente que fue implementado para la activación del equipo en una respuesta rápida. Y como vemos, el paciente tiene 7, en donde menciona que este paciente debe estar atendido rápidamente por un personal con habilidades de cuidados críticos y sobre todo con experiencia en vías respiratorias. Un SOFA de 2, un COL de 11C, nos indica riesgo de mala evolución. El paciente con un 11C con más del 50% de probabilidades de mala evolución. Una RX, como vimos, 4/8, posteriormente ya se exacerba de 6/8, 7 quizás, casi ya sin parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Y lleno de infiltrados, un Apache de 7 y una PAFI de 238. Sus diagnósticos, como podemos ver aquí, y se le asocia también, pues, de acuerdo a los criterios de Berlín, por lo que presenta el paciente, infiltrados, edema pulmonar que no está relacionado con falla cardíaca, una PAFI de menos de 300 y la afectación pulmonar de inicio menor a 7 días, pues se le cataloga también con un SDA leve, de acuerdo a su PAFI, ¿no? Aquí tenemos la evolución del paciente de su ingreso del 24 de mayo, todo lo que les acabo de mencionar. Al séptimo día, el paciente ya con una PAFI de 182, bien baja, una FIO de 28, el delta también que empieza a incrementarse, una leucocitosis de 2.940. Se ve una evolución tórpida los próximos siguientes días, al igual que en la tomografía, como les indiqué, una afectación pulmonar bien grande, con grandes requerimientos de oxígeno, ya el paciente con mascarilla con reservorio, incluso con FIOs que llegan hasta 100% y PAFIs que van de 60 al 70%, ya con tal vez un poco de uso de musculatura accesoria. Entonces en este paciente debíamos actuar rápidamente.
cómo, pues, de acuerdo a lo que se ha publicado, pues nos aconsejaban que en este paciente se debía haber iniciado por una ventilación mecánica no invasiva o tal vez el uso de cánulas nasales de alto flujo. Sin embargo, nosotros no los tenemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace en este caso es prácticamente la restricción de líquidos en este paciente e inmediatamente la pronación, de tal manera que podamos mejorar la oxigenación del paciente, aliviar la presión pulmonar, disminuyendo, ¿no es cierto?, la restricción de líquidos para que la perfusión tisular sea adecuada a nivel pulmonar y evitar el mayor edema, ¿no es cierto? Este es nuestro paciente pronado, el paciente muy colaborador, se acostaba boca abajo dentro de 12 a 14 horas. Cuando ya no avanzaba se ponía en decúbito lateral, pero siempre dormía boca abajo. Se le asoció fisioterapia respiratoria y sí se le tomó en cuenta para considerar ventilación mecánica no invasiva al ser un paciente que en la tomografía ya no mostraba prácticamente parénquima pulmonar y ya no era candidato para una ventilación mecánica invasiva. Entonces, al paciente se le trabajó la parte respiratoria, se le incentivó para que se acueste, se prone. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvo un destete progresivo de oxígeno. El paciente estaba con mascarilla con reservorio. Posteriormente se le retiró mascarilla simple y incluso ya en el área de hospitalización ya se le encontró con cánula nasal. Entonces disminuyó la FiO2, por ende disminuyó el delta alveolar arterial, que subió hasta 300, como recuerdan, y luego pues obtuvimos ya un delta alveolar arterial de 61, ya el paciente con cánula nasal. Para eso nos llegó el examen positivo del paciente que ya estaba confirmatorio. Entonces vamos a hablar un poco sobre la teoría. Tenemos que un poco de la historia del SDRA. En 1967, Ashbrough y colaboradores realizaron un estudio de 12 pacientes que ya empezaron a estudiarse, que tenían dificultad respiratoria, anoxia refractaria, pero hubo mucha controversia en un inicio, ¿no? En 1988 ya se propuso una definición ampliada en cuanto a la fisiología respiratoria a través del uso de un marcador de lesión pulmonar que tenía 4 puntajes, ¿no? 4 puntos valoraba principalmente, que era el puntaje de Murray. Pero bueno, posteriormente se limitó porque este puntaje no predecía el pronóstico durante las primeras 24 a 72 horas después del inicio de la enfermedad, lo cual condicionaba su uso clínico. Y en 1994 se hace un consenso americano-europeo, en donde prácticamente lo que se hace es ya definir cuando un paciente está en lesión pulmonar aguda y cuando en SDRA, de acuerdo al grado de hipoxemia, y también se crean ya los criterios de Berlín. Igual de 1987 se crea un modelo que evalúa prácticamente la lesión pulmonar aguda para medir el shunt intrapulmonar, usando múltiples técnicas de gas inerte, que posteriormente fueron incluso en animales y en humanos, se fueron demostrando que a estos tipos de pacientes se les acostaba boca abajo y pues había un incremento de la oxigenación. En el 2001, Gattinoni mostró que no hay diferencia significativa en la mortalidad, pero sí demostró que había una mejoría significativa en la presión parcial de oxígeno. Abroad en 2011 reportó no solo mejoría ya el intercambio gaseoso, sino también ya disminución de la mortalidad en pacientes con SDRA grave colocados en posición prona. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las modificaciones fisiológicas y anatómicas en el cúbito prono. Gattinoni menciona que van a pasar 3 acontecimientos importantes. El aumento de la elastancia de la pared torácica es fundamental, porque cuando se coloca un paciente en decúbito prono, la expansión del tórax se produce principalmente hacia la región abdominal y dorsal. Sumando a estos cambios, debemos saber que la pared ventral se torna más rígida por la posición en sí, ¿no es cierto? Y el resultado de todo esto es un aumento en la elastancia de la pared torácica. Sabiendo que la elastancia del sistema respiratorio es igual a la suma de la elastancia pulmonar con la elastancia de la pared torácica. Entonces, como consecuencia de la posición del paciente,
se sabe que produce un aumento de la elastancia del sistema respiratorio secundario, el aumento de la elastancia torácica, ¿no es cierto? Otro de los acontecimientos es que hay una mejora notable en la relación de la ventilación-perfusión. Entonces, hay que mencionar que cuando al aumentar el pulmón aireado de algún paciente que se encuentra en decúbito prono, se produce una mejora notable en esta relación. Hay varios factores que influyen para esto. La distribución de la perfusión son sobre todo la arquitectura de los vasos, la mayor producción de óxido nítrico en las zonas dorsales con respecto a las ventrales y una menor resistencia vascular en zonas dorsales. También se producen cambios relacionados con la presencia del corazón que descansa, como vemos aquí, por ejemplo, en posición supina. El corazón descansa, parcialmente está soportado por los pulmones, ¿no es cierto? Descansa sobre los pulmones, comprime incluso el lóbulo inferior izquierdo en particular, y en cambio en la posición prono, el corazón que se encuentra y el paciente acá boca abajo, la presión externa que descansa sobre los pulmones se alivia porque el corazón ya es apoyado acá en el esternón. Todos estos efectos son principalmente atribuibles a las fuerzas gravitacionales, según lo que comenta Gattinoni. Acá tenemos otro estudio realizado en un modelo animal, en donde comparó la posición supina y la posición prona, ¿no es cierto? Y prácticamente en la posición supina, aquí, por ejemplo, en el gráfico podemos ver que la perfusión en estos pacientes, en este modelo animal, se concentra hacia los lados dorsales y la ventilación hacia los lados ventrales, con un mal acoplamiento de la relación ventilación-perfusión, mientras que como vemos en la posición prona, ahí se trata de homogenizar, ¿no es cierto? Hay más perfusión hasta las zonas dorsales y se produce mejor acoplamiento de la relación ventilación-perfusión, lo que probablemente explica la mejoría de la oxigenación en este tipo de pacientes, como vemos aquí también en esta imagen, ¿no? Supino y prono con mayor ventilación, perfusión. Acá tenemos otra imagen que prácticamente, como les indicaba, cuando el reclutamiento, tenemos que saber que el reclutamiento total de los alvéolos es más en posición prono que en posición supina. Aquí tenemos en supino y acá en prono, ¿no? Un paciente con SDA y paciente un pulmón normal. Entonces, el parénquima pulmonar posterior, tenemos que saber que se presenta en posición no dependiente y por lo tanto se evita su compresión debido a la gravedad y también porque el corazón y el diafragma ya no actúan bajo gravedad para comprimir los alvéolos en este paciente que se encuentra en decúbito prono. Entonces, la posición prona, como vemos aquí, los infiltrados cambian rápidamente para acumularse y comprometer los alvéolos anteriores, la parte dependiente, ¿no es cierto? Entonces, los alvéolos posteriores no dependientes, los de acá, que son mucho más numerosos que los alvéolos anteriores, se liberan para mantener una mejor perfusión. De esta manera también mejora la precarga en el corazón y disminuye el índice cardíaco. Perdón, la precarga en el corazón disminuye y el índice cardíaco mejora. Entonces el resultado final con una mejor oxigenación y también una mejor hemodinamia del paciente. En este artículo, igual es prácticamente lo que he venido mencionando, de acuerdo a la postura del paciente, pero aquí ya menciona sobre todo la capacidad residual funcional. En posición supina, prácticamente la capacidad residual funcional en este paciente va a estar disminuida. En cuanto a la postura, y también tiene que ver con los alvéolos más dependientes, que son pequeños debido a las presiones pleurales que se encuentran aquí más altas, la compresión del corazón y la compresión extrínseca del contenido abdominal en comparación con la postura prona, ¿no es cierto? Entonces, eso también tiene mucho que ver para que se realice un buen intercambio gaseoso. Acá tenemos del mismo artículo una gráfica que hace una representación en cuanto a un pulmón aireado, la presencia de un pulmón atelectásico, el intercambio gaseoso a nivel de flujo sanguíneo y el flujo de sangre o cortocircuito o la presencia de shunt pulmonar, ¿no es cierto? Entonces en supino, como podemos ver, el pulmón aireado, el de color blanco, existe, pero es muy limitado y hay gran cantidad de pulmón atelectásico, como podemos ver aquí. En cuanto a la perfusión de las bases, aumenta, pero no genera más oxigenación, ¿no es cierto?, en la parte roja. Al contrario de la parte prona, que sí se puede observar
aumenta la perfusión sanguínea y se observa cómo aumenta el pulmón aireado también, ¿no es cierto? Y hay menos cantidad de pulmón atelectásico, ¿sí? Que en comparación con el supino. Entonces eso también se valoró aquí. Y no hay duda que la posición prona nos ayuda a ganar oxigenación en coronavirus y a evitar que progrese el SDRA. Acá tenemos uno de los artículos también que se hizo un estudio retrospectivo de, bueno, 15 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica con una PAFI menor a 300. Se realizó una evaluación antes, durante y después de la posición prona, como vemos en esta imagen, la PAFI acá, en pacientes que mantenían una PAFI de 100 a 150, en la posición prona subieron su PAFI y bueno, después, posteriormente, a los que ya no se les continuó pronando, pues se vio que subieron un poco su PAFI, pero no lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, de estos pacientes, 2 requirieron ventilación mecánica invasiva, 3 pacientes fallecieron, 12 pacientes fueron dados de alta y pues concluyeron que es factible y seguro y está asociado con un significativo beneficio en la oxigenación de aquellos pacientes que se les ponen decúbito prono. Pero se requerían más estudios, ¿no? Para confirmar todo esto que se había dilucidado. Este es un estudio que se realiza con 11 pacientes, el cual se demostró y bueno, se les colocó en grupos de éxito acá y grupos de fracaso, ¿no? De los pacientes. De estos 11 pacientes, bueno, de este estudio de pacientes que fueron de 20, 11 pacientes evitaron la intubación, 9, 9 pacientes, perdón, 8 pacientes sobrevivieron y pues como podemos ver en la imagen de acá, del cual el objetivo de este estudio fue determinar si el uso temprano de posición prona combinado con ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo podía evitar la intubación en pacientes con SDRA moderado a severo. Entonces, como vemos aquí las asociaciones, ¿sí? Que se vinieron dando en el grupo de éxito y en el grupo de fracaso. Entonces, podemos ver que principalmente la PAFI mostró una tendencia de aumento, sobre todo en aquellos pacientes que se utilizó cánula de alto flujo más pronación y pronación más ventilación mecánica no invasiva o la NIV. Entonces, solo 2 casos tuvieron una PAFI más baja de lo que se esperaba, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellos que se agregó NIV más posición prona. En el caso 9, que se encuentra aquí, como podemos ver, en vez de subir la PAFI, bajó, y en la parte de acá, en cambio, en este paciente que fue de fracaso, el paciente número 15 de azul, igual podemos ver que bajó, ¿no? Entonces, pero sí se demostró que la PAFI tenía una tendencia a la alza cuando se agregó posición prona a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, sí se dieron los casos que subieron, ¿no? PAFI de entre 100, que subieron hasta 200, incluso 110, 190, fue los casos que más se vieron. Y también hay que mencionar que los 7 pacientes con PAFIs menos de 100, cuando se les evaluó inicialmente en ventilación mecánica invasiva, solo fueron finalmente intubados, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, los 7 pacientes del grupo de fracaso, pues tuvieron necesidad de ventilación mecánica invasiva. Acá tenemos otro de los estudios que se realizaron en 2 pacientes. Le coloqué pulmón H a aquel paciente que prácticamente las opacidades, el patrón de vidrio deslustrado, el patrón de vidrio esmerilado, periférico, multifocal, bilateral, prácticamente aquí también con consolidaciones, catalogado como un pulmón H, ¿no es cierto? Este paciente ingresó con altos requerimientos de oxígeno a 10 litros. Posterior a una pronación de 10 horas, el paciente disminuyó esto hacia un requerimiento de oxígeno de 5 litros nada más y disminuyó su dispositivo igual, ¿no? de soporte de oxígeno hacia mascarilla simple. En este paciente igual, un pulmón L, donde no se ve gran afectación, que tiene un poco más de parénquima pulmonar, un poco más de tejido residual sano. En este paciente pues evitó igual en una posición prona de 8 horas,
pues igual disminuyó el requerimiento de oxígeno. ¿Qué pasó con estos dos pacientes? Se evitó la ventilación mecánica invasiva. La PAFI aumentó de 25 a 35 milímetros de mercurio. Y pues sí, condujo a una reducción en el nivel de soporte de oxígeno y, como les menciono, aumentó la PAFI. Aquí tenemos otro de los estudios también, el cual fue un estudio de corte observacional que describió el uso de la pronación temprana en un departamento de emergencias de Nueva York. Utilizó 50 pacientes mayores a 18 años, una saturación menor del 90%. Entonces, estos pacientes en triaje saturaban 80%. Posterior al soporte de oxígeno, cánula 1 litro, 2 litros, saturaban 84%. Se les pronó a estos pacientes durante 5 minutos y inmediatamente la saturación subió hacia 94%. Fue estadísticamente significativo según los rangos de Wilcoxon. Y pues no cabe duda de que mejoraron prácticamente la parte de la oxigenación. Aquí tenemos otro artículo, el cual se titula Eficacia y seguridad de la posición prono temprana combinada con cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva en SDA moderado a severo. Fue un estudio de corte prospectivo multicéntrico. Entonces, lo que hicieron ellos aquí, pues, fue vigilar a estos pacientes dependiendo, ¿no? Se les daba el soporte de cánula nasal alto flujo combinada con la pronación más de 16 horas al día, dependiendo, y se les daba, bueno, el tratamiento empírico que se les da a los pacientes con coronavirus y monitorización continua de sus parámetros. Si ellos deterioraban, se consideraba o no intubación en estos pacientes o ventilación mecánica no invasiva. Entonces, de estos 10 pacientes, todos mejoraron, todos subieron su PAFI. Lo que sí, este paciente de acá no se vio que no se vio una respuesta rápida, ¿no? Pero sí mejoró lentamente. Todos estos pacientes respondieron, pero ninguno se complicó, ¿no? De los pacientes ingresó a condición crítica o no necesitó intubación endotraqueal. Acá tenemos otro de los artículos que han sido publicados, en el cual se estudiaron 10 pacientes y pues la edad media de los pacientes era de 60 años. Se les dio un protocolo de pronación que inició una mediana de 11 días al día 11 y pues posteriormente los pacientes se sometieron a este protocolo durante una mediana acumulativa de 21 horas. Con pacientes que destetaron con éxito el oxígeno, lo que requería una mediana de 8 días. Los pacientes pudieron tolerar el protocolo, como se describe, y pues 3 pacientes fueron llevados a terapia intensiva por mayor requerimiento de oxígeno. De esos 3 pacientes, uno falleció con SDA grave y los otros 2 pacientes pues se les mantuvo en terapia intensiva observándolos, pero después de la posición prona, estos pacientes se les pudo destetar del oxígeno y se les pudo igual dar de alta hospitalización para que sigan observados, pero mejoraron evidentemente, ¿no? Acá tenemos otros artículos que igual cabe la pena mencionar porque hay varios artículos que se han publicado, ¿no? Todos series de casos, sí, pero ya empieza a haber más evidencia de la posición prona y que es efectiva y es eficaz. Entonces, en este caso de un paciente, pues mencionaban que este paciente saturaba 84%, se le pronó 12 horas al día y después se logró un destete total del oxígeno. Aquí tenemos otro artículo, posición prona en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva aguda, en el cual 5 pacientes se le tuvo en posición prono y todos tuvieron una mejoría en cuanto a la oxigenación, así como en la imagen radiográfica, como les he venido comentando de todos los casos que se han dado. Aquí tenemos otro artículo de 24 pacientes que más se vio la tolerancia en el tiempo que soportaban estar acostados boca abajo. Entonces, 4 no toleraron más de 1 hora, 5 toleraron entre 1 a 3 horas y 15 pacientes toleraron más de 3 horas. A los 10 días de seguimiento, 5 requirieron ventilación mecánica invasiva
y 4 de estos 5 pacientes, los que no toleraron más de 1 hora la posición prono. Entonces, hay que tomar en cuenta que la posición prona durante más tiempo esté acostado el paciente boca abajo, mejores van a ser los resultados. Entonces, 2/3 de los pacientes de este estudio toleraron adecuadamente y hubo una mejoría de la oxigenación. Posición prono, aquí tenemos las contraindicaciones, como ven, las absolutas y relativas. Hay que tomar en cuenta, no las nombro en honor al tiempo. Beneficios de la posición prona, pues sí, es una maniobra segura, es de bajo costo, retrasa el ingreso a la UCI del paciente, disminuye el trabajo respiratorio, previene el empeoramiento de la hipoxemia, evita que el paciente pase a un SDRA más grave, evita la intubación endotraqueal y sus posibles complicaciones también, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que el paciente no realice el daño pulmonar autoinfligido por el mismo paciente, que es el PECILI, ¿no? Y disminuye la carga del trabajo del personal de salud. Dentro de las complicaciones, pues, vemos aquí algunas que se han mencionado, pero bueno, eso no nos evita que el paciente podamos hablar con él, que sea consciente y de que se acueste boca abajo para mejorar su función pulmonar. ¿Se podría evitar las complicaciones sobre todo de la postura del paciente? Pues sí, mediante estas colchonetas que, bueno, de alguna u otra manera han sido creadas, son sofisticadas, podrían utilizarse, pero el problema es que tienen un alto costo. Criterios de fracaso en el paciente con decúbito prono, pues que empiece con una taquimia persistente, más de 30, uso de músculos accesorios, una frecuencia cardíaca mayor a 100, alteraciones del estado de conciencia donde ya el paciente tal vez ya requiere incluso una ventilación mecánica invasiva y cambio del tratamiento. Como conclusiones, la posición prona es considerada un tratamiento estándar en SDRA y es una alternativa factible en pacientes con COVID. La evidencia preliminar sobre la eficiencia de la pronación en pacientes despiertos no intubados es alentadora y limita y retrasa lo que es la intubación, por ende reduce la conversión a enfermedad crítica. Es seguro en vista de que no se han descrito efectos adversos graves y pues sí vale la pena mencionar que se requieren más estudios de trabajo de gran tamaño para demostrar seguridad y eficiencia de esta maniobra. Muchas gracias.